Las autoridades sanitarias chinas están soldando puertas de viviendas. En otros casos las fijan con cadenas de hierro e incluso instalan alambres de púas en los pasillos de edificios. Pero ¿qué hay detrás de estas acciones extremas? Las medidas pretenden impedir que las personas salgan de sus casas, lo que es solo uno de los aspectos de los estrictos planes chinos de prevención y control del virus. Es lo que se conoce como política de cero casos, un esfuerzo por eliminar completamente al COVID dentro de las fronteras chinas, y se pone en práctica desde el comienzo de la pandemia. En el informe especial de esta semana examinamos algunas de las medidas más draconianas de China contra la pandemia y analizamos lo que estas políticas de prevención realmente significan para el pueblo chino. Bienvenidos a China en Foco, mi nombre es Julián Bertone. La estrategia china de cero casos del virus empieza a parecer un poco descabellada, y más aún a medida que los países de todo el mundo muestran signos de aceptar la idea de convivir con el virus, según empiezan a reabrir y suavizar las medidas de prevención y control de la pandemia. En Estados Unidos, la famosa Times Square de Nueva York vuelve a abrir sus puertas para la celebración anual de Nochevieja. Y al otro lado del mundo, Nueva Zelanda tiene previsto abrir las fronteras de su mayor ciudad el mes que viene. Australia también suavizó su cierre más largo el mes pasado, y al sonar la medianoche los residentes acudieron en masa a los pubs y bares de la ciudad para celebrar la atenuación de las medidas de control. En cambio, el ambiente en China sigue siendo tenso en muchas provincias. Se sabe que sigue vigente una estricta política de eliminación del coronavirus que está vigente desde el comienzo de la pandemia, y por lo que parece las autoridades chinas se toman muy en serio lo de llegar a los cero casos del virus. En este informe especial veremos cómo es esta política de cero casos de COVID. Cómo de duras son las medidas de prevención bajo el régimen comunista y si a los ojos de las autoridades chinas el fin justifica los medios. Uno de los medios es la cuarentena forzada. Es una medida común de prevención y control del virus en el libro de jugadas de las autoridades sanitarias chinas. Aunque la cuarentena forzada en este caso es muy diferente de lo que otros países llaman cuarentena obligatoria. La cuarentena forzada suele realizarse de la siguiente manera. Un grupo de trabajadores sanitarios arrastra violentamente a la gente fuera de sus casas y la lleva a un lugar de cuarentena. Muchas de estas escenas son filmadas y no es un espectáculo bonito. El proceso suele caracterizarse por la brutalidad y los angustiosos lamentos de quienes son arrastrados. Al ver las medidas que toman estos trabajadores sanitarios, es razonable suponer que las personas que son arrastradas están infectadas o representan un gran riesgo para su comunidad. Pero no suele ser el caso. Muchas de ellas están sanas, pero quizás estuvieron en contacto con un paciente confirmado. Incluso los no infectados no tienen forma de escapar del radar de las autoridades sanitarias una vez que consideran que la persona es una amenaza. En un caso, un residente cerró la puerta con llave para intentar que los trabajadores no entren en su hogar, pero estos, sin inmutarse, utilizaron un instrumento parecido a una palanca para abrir la puerta. Este nivel de control del virus no suele verse fuera de China, y a veces las estrategias extremas se vuelven violentas. En un caso, una lucha entre residentes y trabajadores sanitarios llegó a ser tan brusca que en la batalla llegó a romperse el cuello de una mujer por accidente. Para muchos puede resultar difícil imaginar el razonamiento que hay detrás de estos métodos agresivos. ¿Son estas acciones fruto de un extraordinario nivel de cuidado de las autoridades chinas por el bienestar de los ciudadanos? A juzgar por el siguiente video, no parece ser así. Este video muestra a una mujer con su hija enferma en brazos dentro de un hospital. Está arrodillada en el suelo y pide ayuda. Según el periódico The Epoch Times, la madre se quedó sin dinero y rogaba al hospital para que atendiera a su hija, pero por lo que parece nadie acudió en auxilio. Esta aparente contradicción suscita dudas. Por un lado, las autoridades sanitarias están obligando a la gente a entrar en cuarentena, y de forma violenta en algunos casos. Pero por otro lado, los trabajadores sanitarios parecen ignorar a una niña enferma que necesita tratamiento.